Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense para un café bien cargado y unas palomitas, porque les traemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos de Hollywood, bueno, más bien de Turquía, ¿no? Porque hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa pareja que nos enamoró en la pantalla con su química explosiva en asteriscos en Calcap Masterisco, esa pareja que vivió un romance de cuento de hadas, o al menos eso creíamos todos. Porque hoy vamos a desentrañar la verdad explosiva revelada en una rueda de prensa que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Pero antes de que entremos de lleno en el drama, en las confesiones y en los secretos mejor guardados, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal. Sí, ya sé que siempre lo digo, pero es que su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles toda esta información jugosa, calentita y recién salida del horno. Así que si aún no lo han hecho, corran a darle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que no se van a arrepentir. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema que nos concierne hoy, Hande y Kerem. La verdad explosiva. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su romance surgió en el set de grabación de Asteriscos en Calcap Masterisco y pronto traspasó la pantalla. Los vimos juntos en viajes románticos, compartiendo fotos adorables en redes sociales, dedicándose mensajes llenos de amor, todo parecía perfecto. Eran la encarnación del amor verdadero, la pareja que todos admirábamos y a la que aspirábamos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Y detrás de esa fachada de felicidad, se escondían problemas, tensiones y secretos que finalmente salieron a la luz en una rueda de prensa que nadie se esperaba. La rueda de prensa fue convocada de manera repentina por el representante de ambos actores. La noticia corrió como la pólvora y los medios de comunicación de todo el mundo se agolparon en el lugar, ansiosos por escuchar lo que Hande y Kerem tenían que decir. La anticipación era palpable, como si se esperase la erupción de un volcán de secretos. Los rumores llevaban semanas circulando, alimentando la especulación sobre el estado de la relación de la pareja dorada. Que si ella estaba cansada de la intensidad de la atención mediática, que si él prefería concentrarse en proyectos internacionales, que si había un tercero en discordia. Los chismosos de Internet estaban que echaban humo. El ambiente era tenso. Se palpaba la incomodidad en el aire. Hande y Kerem entraron juntos, pero no se dirigieron la mirada. Se sentaron en la mesa, flanqueados por sus representantes, y esperaron a que se hiciera el silencio. La sala estaba llena de periodistas, fotógrafos y cámaras, todos listos para capturar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Se sentía como si el tiempo se hubiese detenido. La energía era densa, cargada de expectativas y de un presentimiento de que algo importante iba a ser revelado. Hasta el parpadeo de las luces parecía más lento de lo normal. Fue Kerem quien tomó la palabra primero. Con la voz entrecortada, visiblemente afectado, comenzó a hablar sobre la relación que había mantenido con Hande. Reconoció que habían vivido momentos maravillosos juntos, que la química que habían tenido en la pantalla era real y que se habían enamorado profundamente. Recordó con cariño los primeros días del rodaje, las risas compartidas, las largas noches de trabajo, la conexión instantánea que sintieron desde el primer momento. Admitió que Hande había sido una inspiración para él, una compañera inigualable, una persona que le había enseñado mucho sobre el amor, la vida y la importancia de ser fiel a uno mismo. Hasta aquí todo parecía normal. Una ruptura amistosa, una despedida con buenos términos, pero entonces Kerem soltó la bomba. Confesó que durante los últimos meses de la relación, la presión mediática había sido insoportable. Que se sentían constantemente observados, juzgados y criticados. Que no podían dar un paso sin que los paparazzi los persiguieran y sin que la prensa rosa especulara sobre su vida privada. Habló de cómo las constantes invasiones a su privacidad habían afectado su salud mental, su capacidad para concentrarse en su trabajo y su habilidad para disfrutar de los momentos simples de la vida. Mencionó cómo se sentían como animales en un zoológico, constantemente exhibidos y analizados por el público. Pero eso no fue todo. Kerem también reveló que habían surgido diferencias irreconciliables entre ellos. Diferencias en cuanto a sus prioridades, a sus proyectos profesionales y a sus expectativas de futuro. Confesó que a pesar del amor que se tenían,
se habían dado cuenta de que no estaban en el mismo camino y que lo mejor era separarse. Explicó que con el tiempo se habían dado cuenta de que tenían diferentes visiones sobre cómo querían vivir sus vidas, sobre cómo querían enfocar sus carreras y sobre qué era lo que realmente les importaba. Reconoció que era doloroso admitirlo, pero que era la verdad. La confesión de Kerem dejó a todos en shock. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Fue el turno de Ande de hablar. Y lo que dijo dejó a todos sin aliento. Se podía oír el vuelo de una mosca. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, aferrando sus micrófonos con más fuerza. Las cámaras zumbaron con una intensidad renovada. La sala entera contuvo la respiración, esperando las palabras de Ande. Ande confirmó las palabras de Kerem sobre la presión mediática y las diferencias irreconciliables. Pero además reveló algo que nadie se esperaba, que durante la relación, había sufrido de ansiedad y estrés debido a las constantes críticas y los comentarios negativos que recibía en redes sociales. Su rostro, generalmente radiante y lleno de vida, ahora reflejaba el cansancio y la tristeza de una batalla silenciosa. Confesó que se sentía constantemente juzgada por su apariencia física, por su forma de vestir y por sus decisiones profesionales. Que había recibido mensajes de odio, amenazas e insultos que la habían afectado profundamente. Habló de cómo los trolls de Internet la habían atacado sin piedad, criticando su peso, su maquillaje, su talento, su vida personal. Mencionó cómo se sentía como si nunca fuera suficiente, como si siempre tuviera que estar a la altura de las expectativas de los demás. Ande también reveló que en un momento dado, había considerado abandonar su carrera como actriz debido a la presión y el acoso que sufría. Que se sentía agotada, desanimada y sin fuerzas para seguir adelante. Explicó que había llegado a un punto en el que no podía más, en el que la negatividad la estaba consumiendo y en el que no veía ninguna salida. Sus palabras fueron desgarradoras. Se notaba el dolor y la frustración en su voz. Y su confesión sirvió como un llamado de atención sobre el impacto que pueden tener las redes sociales en la salud mental de las personas, especialmente en las figuras públicas. Fue un momento de vulnerabilidad y honestidad que resonó profundamente con muchos de sus seguidores, quienes siempre la habían visto como una persona fuerte y resiliente. Reveló la fragilidad que se escondía detrás de la imagen de perfección que a menudo se proyecta en el mundo del espectáculo. Pero la rueda de prensa no terminó ahí. Después de las declaraciones de Ande y Kerem, los periodistas tuvieron la oportunidad de hacer preguntas. Y algunas de las preguntas fueron bastante incisivas. Se desató una verdadera tormenta de preguntas, algunas más respetuosas que otras, algunas buscando el titular fácil, otras buscando la verdad detrás de la verdad. Se les preguntó sobre los rumores de infidelidad que habían circulado en los medios de comunicación. Se les preguntó sobre si había terceras personas involucradas en la ruptura. Y se les preguntó sobre si había alguna posibilidad de reconciliación en el futuro. Los representantes de los actores se tensaron, listos para intervenir si las preguntas se volvían demasiado personales o agresivas. Ande y Kerem respondieron a todas las preguntas con sinceridad y transparencia. Negaron rotundamente los rumores de infidelidad y aseguraron que no había terceras personas involucradas en la ruptura. Dijeron que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro y que lo mejor era seguir caminos separados. Insistieron en que su decisión había sido mutua y que no había resentimientos ni rencores entre ellos. En cuanto a la posibilidad de reconciliación, ambos fueron cautos. Dijeron que no podían predecir el futuro, pero que en este momento no veían ninguna posibilidad de volver a estar juntos. Reconocieron que el futuro es incierto, pero que por ahora sus caminos debían separarse. Añadieron que a pesar de todo, se seguirían queriendo y respetando como personas y como profesionales. La rueda de prensa terminó con un abrazo entre Ande y Kerem. Un abrazo que transmitía respeto, cariño y agradecimiento por los momentos que habían compartido. Un abrazo que, a pesar de la tristeza de la ruptura, también transmitía esperanza y optimismo de cara al futuro. Fue un momento agridulce, un cierre a un capítulo importante de sus vidas. La verdad explosiva revelada en la rueda de prensa de Ande y Kerem ha dejado a todo el mundo impactado. Ha confirmado lo que muchos sospechaban, que detrás de la fachada de felicidad se escondían problemas y tensiones. Pero también ha servido como un llamado de atención sobre el impacto que pueden tener las redes sociales en la salud mental de las personas y sobre la importancia de proteger nuestra privacidad y nuestra intimidad.
Nos recuerda que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden esconder luchas internas y que es crucial ser compasivos y empáticos con los demás, especialmente con aquellos que están bajo el escrutinio público. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta exclusiva. En resumen, Hande y Kerem confirmaron su ruptura en una rueda de prensa donde hablaron de la presión mediática, diferencias irreconciliables y los problemas de salud mental que afectaron a Hande debido a las críticas en redes sociales. Una historia triste pero que sirve como reflejo de la dura realidad que viven muchas celebridades. Quiero agradecerles como siempre por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de su separación? ¿Creen que podría haber una reconciliación en el futuro? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que las redes sociales son demasiado crueles? ¿Creen que las celebridades tienen una responsabilidad de ser transparentes sobre sus luchas personales? Déjenme saber todo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like al vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles toda esta información jugosa, calentita y recién salida del horno. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y no dejen que nadie les apague su brillo. Chao, chao.